Un poco para ir conociendo cuál es el fin de esta capacitación, vamos a mencionar cuáles son los objetivos. Definir, reconocer y establecer la importancia de la biodiversidad en el sistema agroecológico, describir, analizar algunas funciones de plantas aromáticas en la sostenibilidad del sistema, identificar, interpretar y aplicar las aromáticas y su acción insecticida repelente en el manejo de plagas en la huerta, y validar las plantas aromáticas como una alternativa de producción. Bien, recién hablábamos un poco de lo que es la producción agroecológica. Este tipo de producción, indudablemente, diferente a la producción convencional, se sostiene en cuatro componentes, y si podríamos ilustrar la situación con una mesa, podríamos decir que el sistema de la huerta agroecológica sería la tapa de la mesa, la cual está sostenida por cuatro bases fundamentales en lo que es la propuesta de producción agroecológica. Un componente es la biodiversidad, otro componente abono orgánico, otro componente la asociación de cultivos, y otro componente que sostiene y está como parte de la base de esa gran mesa es la asociación de cultivos. Pero en esta ocasión vamos a hablar de la biodiversidad. Cuando nosotros, por ejemplo, nos viene la palabra biodiversidad a la mente, la asociamos con una gran cantidad de cultivos, con una gran cantidad de vegetación, en donde hay una interacción permanente entre los organismos presentes en ese sistema, y es lo que nosotros podemos apreciar en nuestro imaginario de lo que es la biodiversidad. ¿Sí? Y si podemos definir la biodiversidad, es la diversidad de formas vivas que existen en el planeta. Pero esa biodiversidad está compuesta por ecosistemas, ¿sí? Que son comunidades de organismos vivos, de seres vivos, que desarrollan su actividad en un hábitat natural. A nosotros nos importa aquellos ecosistemas que han sido modificados por el hombre. Aquellos donde en realidad se ha avanzado sobre los sistemas locales, naturales, y han generado algunos tipos de modificaciones que son realmente importantes y que dentro de la agricultura agroecológica la vamos a tratar de equilibrar. Una de las modificaciones más trascendentes fue la adaptabilidad, que era han modificado el sitio de cultivo sin tener en cuenta que se podría haber buscado estrategias para que ese cultivo se adapte al sistema, ¿no es cierto?, a través de resaltar potencialidades biológicas y genéticas. Que fue más fácil avanzar sin tener en cuenta que la planta, el cultivo que nosotros estamos incorporando, también tiene sus capacidades de adaptación. Desde la agricultura agroecológica o del modelo que nosotros presentamos o proponemos dentro de lo que es el programa ProHuerta, el INTA, no modificar los sitios de cultivos para satisfacer justamente las necesidades de cultivos, sino buscar estrategias que puedan expresar el potencial biológico y genético de ese cultivo, de ese sistema. También estos sistemas modificados por el hombre ha modificado todo lo que es el reciclaje natural en los sistemas o en los ecosistemas o en los agroecosistemas. Esto ha generado una erosión de los suelos con todo lo que eso implica, no tener cobertura
haber dejado, como les gusta a muchos productores, totalmente limpito el lugar donde van a realizar la actividad, cuando en realidad nosotros tenemos que empezar a modificar esa situación a través de la incorporación de materia orgánica, de cobertura, que nos permitan ir mejorando la estructura de ese suelo que en gran parte se ha perdido, con todo lo que significa una buena estructura del suelo, una buena adhesión, buena percolación y demás. También no hemos tenido en cuenta la preservación del sistema, en donde hemos, en vez de priorizar la salud de todo el sistema, o el ecosistema, hemos priorizado nuestros cultivos, la salud de nuestros cultivos, sin tener en cuenta las interacciones biológicas, el sinergismo que produce la biodiversidad entre los organismos presentes en ese ecosistema y reducir servicios ecológicos o ambientales. Hemos afectado el agua, hemos afectado el suelo, y eso tenemos que, de alguna manera, empezar a hacer estrategias para ir recuperándola. Y una de las cuestiones que más han afectado es la racionalidad tecnológica. Hemos priorizado el uso de sustancias químicas sintéticas exteriores a los ecosistemas, en vez de ver o en vez de ensayar con productos naturales, orgánicos, como suelen decir, que nos permita tener un manejo mucho más amigable con el medio ambiente, mucho menos perjudiciales para lo que es este modelo de agricultura agroecológica que nos permite producir alimentos saludables. En base a esto podemos decir que la biodiversidad es la base de la agricultura, tal cual su mantenimiento es esencial para la producción de múltiples productos agrícolas, los cuales nos benefician a todos, no solamente a los humanos, sino benefician a los organismos vivos, a los animales, a la flora, a la fauna presente en los ecosistemas, y protege de alguna manera el suelo también. Podemos decir entonces que la agricultura contribuye a la biodiversidad, porque es necesaria la producción de alimentos, pero el uso sostenible se hace a través de la biodiversidad. Por lo tanto, nosotros siempre estamos promocionando en los sistemas productivos, por lo menos locales, una mirada de integración de estos nuevos modelos de producción, en donde, si bien no hay radical con la actividad convencional que se viene desarrollando, pero sí empezar a considerar algunas estrategias en un manejo diferente para la sostenibilidad y la sustentabilidad de esos pequeños sistemas productivos que, si no empezamos a tener en cuenta estos modelos o este nuevo paradigma de producción, realmente nuestros cultivos, nuestras parcelas de cultivo van a ir deteriorándose cada vez más y van a ser mucho menos productivas. Y también es un modelo que lo promocionamos para que las familias, las instituciones puedan incorporar una actividad en donde la producción sea de alimentos saludables en base a un manejo agroecológico. Por eso que decimos que la biodiversidad es una base sanitaria del sistema productivo. Acá nuevamente marcamos los daños que se producen cuando nosotros lanzamos los sistemas sin considerar las modificaciones que muchas veces no las corregimos y producto de esa situación es que los suelos se van haciendo
no solamente los suelos, sino el sistema se va desequilibrando permanentemente y el manejo se hace mucho más complicado. Bien, dentro de la agricultura agroecológica, como pueden verlo en la diapositiva, en la foto de la diapositiva, vamos a ver distintos estratos, distintas alturas de las especies que sembramos. Acá, lógicamente, pueden apreciar una asociación de cultivos, diferentes tipos de cultivos con diferentes alturas. Esto también nos permite, ¿no es cierto?, tener olores diferentes que puede actuar como repelente o atractivo o un atrayente para los insectos presentes en el ecosistema. Bueno, un huerto agroecológico, justamente decíamos recién, se pueden apreciar distintos estratos vegetales, en el cual nosotros empezamos a incorporar especies diferentes. Y vamos incrementando la... Es cuando unas plantas distintas que nosotros las vamos incorporando, que son las plantas aromáticas, que tienen la particularidad de tener colores diferentes, ya que poseen glándulas odoríferas especiales, bueno, que pueden actuar como atrayentes, repelentes, y es esa práctica en la que nos vamos a empezar a adentrar. Pero tenemos que conocer primero cómo funcionan las plantas, qué producen las plantas. Las plantas medicinales y aromáticas elaboran dos productos esenciales. Unos productos que se llaman principios inmediatos y otros productos que se llaman principios activos, o metabolitos secundarios o metabolitos primarios. Los primeros, los principios inmediatos, metabolitos primarios, tienen que ver con lo que esta genera como poder sostener, vivir. ¿Sí? Los metabolitos secundarios no son indispensables para que la planta pueda vivir, pero sí están compuestos por complejos químicos o sustancias complejas que los producen las plantas medicinales, las plantas aromáticas, las plantas condimentarias, las plantas melíferas, que a su vez una misma planta puede llegar a tener o integrar esos cuatro conceptos. ¿Y cómo se produce esta interacción insecto-planta? Bueno, los insectos visitan la planta para alimentarse, lógicamente, para consumir parte de la... Esta acción produce una interrelación en la que intervienen tres factores fundamentales: el olor, el color de los vegetales y la relación que se establece entre el productor, la planta, y el consumidor, la plaga. Esto lo podemos apreciar los que han desarrollado o han llegado a producir o construir una huerta agroecológica, de cuál es la dinámica interna, con solo observar cómo es el movimiento de los insectos, dónde se dirigen los insectos, dónde se generan los colores cuando uno atraviesa en un sistema, un ecosistema diversificado, donde tenemos hortalizas, frutales y plantas aromáticas, los distintos olores que se van generando. Y también ayudados por los colores presentes en ese espacio. Bueno, ¿y cómo actúa
Bueno, ¿cómo actúan esos colores, esos olores que tenemos presentes en ese huerto en donde prevalece la biodiversidad? O sea, múltiples cultivos. Cuando un insecto se acerca a una planta, la primera señal que recibe es el aroma de la flor o de la planta, ya que los mismos tienen la capacidad de captar a cierta distancia, 10 metros como máximo, sustancias volátiles que producen aromas en la planta. Estas sustancias son llamadas semioquímicas y son mezcla de componentes o químicos que sirven como medio de comunicación entre los organismos vivos. Estas sustancias son un fenómeno biológico que ciertos organismos vivos producen compuestos bioquímicos que pueden alterar o modificar la conducta de otro organismo. Y vamos a ver, ¿no es cierto?, en estas sustancias, que también se las conoce como sustancias aleloquímicas, cómo es que funcionan dentro del sistema de acuerdo a las sustancias que las pueden producir. Así hay sustancias aleloquímicas que se producen entre individuos de una misma especie, conocidas como feromonas, que son sustancias muy utilizadas en lo que es el control biológico. La función de estas sustancias, fundamentalmente, la de atracción sexual entre los insectos. Hay otras sustancias también alelopáticas, que son las sustancias aleloquímicas, que tienen que ver entre individuos de distintas especies. Acá la interrelación planta-insecto. Dentro de esas sustancias alelopáticas podemos encontrar las cairomonas, que son aquellas que favorecen al receptor. Las plantas las producen para atraer ciertos polinizadores que lógicamente tienen el beneficio de la planta de que van a ser polinizadas sus flores. Y hay otras sustancias también que producen estas plantas aromáticas, que son las alomonas, que favorecen al emisor, o sea, favorecen a la planta. Estos tienen funciones, tanto las cairomonas como las alomonas. La función de las cairomonas es orientar al insecto hacia el cultivo, induciendo a la alimentación o postura de huevos. Las alomonas repelen al insecto, lo disuaden de lo que tiene que ver con la alimentación o la ovoposición, irrumpen su desarrollo o inclusive lo pueden matar con sus toxinas. Bien, estos son algunos compuestos, los compuestos que producen estas plantas. ¿Cuánta importancia tiene incorporarla dentro de nuestros sistemas productivos? Si bien muchas veces cuando hablamos sobre este tema, no hemos podido realmente hacer actividades o organizar ensayos en los cuales tengan una valoración científica, pero sí hemos podido, a través de años de prácticas, poder llegar a algunas conclusiones de la incorporación de estas plantas, que tienen que ver, primero, las plantas aromáticas prevalecen colores grises, verdes grisáceos, tienen una gran gama de colores que distribuidas dentro de la huerta o dentro del predio ecológico actúan
como atrayente o disuador o con una actitud disuasiva de la presencia de las plagas. También es importante remarcar que la estructura de las plantas, también aromáticas importante, o más conocida, trasciende dentro de la propuesta de los huertos agroecológicos. Tenemos plantas de un porte importante, como es el romero, como es la lavanda, los cuales pueden llegar a tener 80, y eso nos permite tener una barrera alta, de muy buena contención, hacia el ingreso de insectos. Tenemos plantas cuyas estructuras o tamaños son medianas, como ciertos tipos de lavanda, cierto tipo de salvias, que también son, de alguna manera, cumplen una función de interrupción en los canales de vuelo de insectos. Y tenemos el estrato más bajo, que podemos incorporarlas o incluirlas a plantas como el orégano, el tomillo, la mejorana. O sea que cuando nosotros tenemos una diversidad de plantas aromáticas incorporadas en nuestro sistema, realmente estamos generando una oportunidad de un equilibrio en donde tanto plagas como insectos benéficos puedan aportar de alguna manera al sistema una actividad, los benéficos desde su aporte, y aquellos que son plagas no puedan tener una incidencia realmente importante en nuestro cultivo. Siempre en el huerto agroecológico vamos a tener hojas que tengan perforaciones realizadas por alguna vaquita, algún pulgón vamos a encontrar, pero la población de estos insectos, que pueden ser perjudiciales, realmente se ve bastante limitada cuando nosotros incorporamos al sistema una biodiversidad a través de las plantas aromáticas. Nosotros podemos resaltar algunas familias botánicas muy importantes en lo que son las plantas aromáticas. Tenemos dentro de la familia de las labiadas el romero, el tomillo, la lavanda, la salvia y otras tantas más. Las umbelíferas, el comino, el anís, dentro de las compuestas una gran gama de plantas, tanto aromáticas como también flores, que tienen la doble funcionalidad de ser plantas aromáticas y también usar como atractivo o plantas trampa. Y de las liliáceas, bueno, el cibulé, el ajo y las cebollas como las de mayor incidencia, ¿no? Bueno, una de las limitaciones que nosotros tenemos cuando hablamos de estas plantas y su importancia en el sistema es cómo obtener estas plantas aromáticas, o cómo poder, si obtenemos una planta, cómo después poder multiplicar, que nos permita a nosotros incrementar el número de especies en nuestro huerto. Bueno, una de las técnicas de multiplicación, o una de las maneras de multiplicar, es la multiplicación asexual. O sea, a través de, de un gajo, en el caso de las aromáticas no se da de multiplicación por hoja, pero es la posibilidad de que nosotros podamos incrementar el número de plantas para incorporar al huerto. La multiplicación por esqueje, bueno, tenemos que tener en cuenta ciertos aspectos, como
el estado fenológico de la planta, que es muy importante. Cuando nosotros podemos hacer un corte de una planta, en general, prácticamente todas las plantas aromáticas se multiplican por gajitos, pero lo importante es saber seleccionar ese gajo, que no sea muy leñoso en algunos casos, ni demasiado tierno en otros casos. Siempre buscar en donde el tallito, por ejemplo, en la foto ustedes pueden apreciar el corte que se va a hacer en una planta. Pueden distinguir la coloración en esa pequeña porción de tallo, que hay una porción oscura y una porción más clara hacia arriba. El corte lo vamos a hacer en la porción oscura. ¿Por qué? Porque es un tejido maduro, es un tejido en donde las células de esa porción pueden tener una actividad después de multiplicación, o sea, meristemática, de división celular permanente, y que me pueda generar después un tejido diferente como es la formación de raíces. Otra de las cuestiones que es muy importante a considerar es la época del año. Realizar la multiplicación de estas especies. Bueno, no en todo el transcurso de todo el año se puede hacer. Tenemos que buscar un segmento del año en donde las temperaturas vayan entre 18 a 24 grados centígrados, ¿sí? Que son las mejores temperaturas para que estas plantas, lógicamente, colocadas y protegidas en una cámara húmeda o haciéndole una cobertura con un plástico transparente, una bolsita transparente, y no dejarla expuesta a la luz directa del sol, al cabo de 20, 30 días vamos a tener una plantita nueva. Pero, ¿cuál es el manejo que le vamos a dar antes de llevar esta plantita y haberla seleccionado y haber tenido en cuenta el estado fenológico y en qué época del año vamos a multiplicarla? Una vez que hacemos el corte, un tercio de esa parte basal eliminamos las hojas y vamos a dejar el remojo, esa porción de tallo, en agua durante 24 horas. Posterior a esto, sacamos el tallito, ya tenemos un sustrato donde vamos a llevar este gajito, que puede ser en nuestra zona o en nuestro caso usamos compost maduro o bocachi. Ambos sustratos son muy útiles para lo que es esta actividad de multiplicación de plantas aromáticas. Una de las consideraciones que tenemos son las diferentes especies aromáticas también. ¿Cuándo la vamos a poder multiplicar? Hay plantas que son o se han adaptado mejor a zonas, a climas subtropicales, y esas plantas las vamos a poder, por ahí las vamos a poder producir en primavera, entrada la primavera, y a principios de otoño. A diferencia de otras plantas que son las aromáticas características de climas mediterráneos, que requieren temperaturas más suaves, las cuales las vamos a producir entrado el otoño hasta fines de agosto o mediados de septiembre. Es importante porque el éxito de la multiplicación es tener en cuenta esos aspectos, que si los pasamos por alto, probablemente no nos prendan, como solemos decir en agronomía, los tallitos, y bueno, y no tengamos la oportunidad de poder obtener más plantillas de una planta que puedo usar como planta madre. Es muy importante porque la verdad que una de las limitaciones que nosotros siempre hemos encontrado para incrementar la diversidad o la biodiversidad de los sistemas en las huertas familiares, en las huertas comunitarias, es que por ahí no han podido conseguir plantas aromáticas, si las consiguieron, supieron manejarla, no la multiplicaron en su momento y se pierden
y pierden un componente muy importante de la biodiversidad. Entonces, el hecho de saber multiplicarlas, saber cuándo hacerlas, el estado, las características que tiene que tener el ajito que vamos a usar de la planta, nos va a permitir a nosotros poder tener más especies que nos eh, permita incrementar la biodiversidad. Bien, por mencionar algunas plantas que son resistentes, bueno, una de las más conocidas es la Minas Ramos, una planta perenne, de muy fácil multiplicación, se la puede dividir de la planta madre, división de mata, eh, tiene, bueno, algunas aplicaciones en cuanto a mosquitos, al igual que la albahaca, es una planta que también puede usarse contra, como planta repelente contra el mosquito si nosotros maceramos una hoja y lo friccionamos. El ajenjo, bueno, el ajenjo es una planta insecticida, una de las más completas para tenerla presente siempre en nuestro huerto, ya que es una excelente planta trampa para pulgones, asociadas o puestas cerca de los cultivos de arvejas o de habas, funciona muy bien como una planta trampa para los pulgones. La lavanda, bueno, la lavanda también tiene esas características de ser disuasiva en cuanto a la presencia de algún tipo de plaga. El romero, a pesar de tener ciertas aplicaciones como planta melífera, como varias otras que nosotros tenemos también dentro del huerto, el tomillo, es una planta muy importante porque atrae muchos insectos benéficos. Y es una planta que también, por el porte importante, nos es muy útil como una barrera natural que nosotros podemos incorporar en nuestros temas. Y una de las plantas más importantes que podemos considerar que tiene todas las características, o reúnen todas las características de una planta que puede ser aromática, puede actuar como una planta trampa, como una planta repelente, como una planta atrayente, es el tayete. Es una planta que indudablemente sirve como una planta trampa, sobre todo para ácaros. Puesta en línea cerca de los cultivos, en época seca, es una planta que, bueno, en periodos secos, es una planta que es muy apreciada por los ácaros. Por lo tanto, nosotros tenemos que cuidar que los cultivos estén en mejores condiciones, que estén más sanos, que tiene que ver con esto también de la biodiversidad, garantizar la sanidad del sistema, a través del uso de estas plantas. Y esta planta no solamente, también es una flor que atrae las vaquitas. Uno puede apreciar cuando se acerca cómo se agrupan en las flores estos pequeños coleópteros que después son los que nos perforan las hojas, sobre todo de las acequias. Y exudan a través de la raíz sustancias tóxicas o repelentes para unas plagas del suelo, unos anellos muy pequeños que se llaman nematodos. Bueno, también es importante ver cómo podemos usar plantas. Estas plantas las podemos usar fundamentalmente, si bien acá no figura, como lociones o tinturas, en las cuales nosotros extraemos los principios activos que tienen estas plantas con un solvente como alcohol, usando alcohol. A diferencia de una infusión o de un té, en donde la extracción de esos principios activos es muy reducida, es mínima, este tipo de preparados, como son las tinturas y las lociones, nos permiten extraer una mayor cantidad
de estos compuestos aromáticos, aceites esenciales que presentan estas plantas, que son lógicamente mayor concentración que yo tenga en un producto que obtengo a partir de la extracción de estas propiedades que tienen las plantas aromáticas de producir aceites esenciales, es menor la cantidad o más eficiente va a ser cuando yo haga el uso como un dispersor, un insecticida natural, un repelente natural. Acá podemos nombrar los purines, la decocción, los macerados. El té, una infusión, un té es lo mismo que hacen con un té común, ¿sí? Ponen las plantas, los órganos verdes de las plantas aromáticas, le agregan agua de estado hirviendo a una temperatura muy elevada y la dejan reposar. Después eso se filtra y yo quiero un producto en el cual yo le puedo agregar a las plantas o dispersar todo ese preparado en lo que es la superficie que yo ocupo de mi cultivo y actúa como repelente, como un dispersor de ciertas plagas, lo que a mí me permite no solamente poder tener plantas aromáticas, condimentarias en mi huerto, sino también tener plantas cuyos principios activos me favorecen para que yo pueda preparar o elaborar productos orgánicos y que los pueda usar sin ningún tipo de restricción y no genere ningún tipo de contaminación ambiental en lo que es mi huerto. Y siempre considerando que esta actividad la llevan a cabo en muchos casos instituciones educativas, instituciones, organizaciones, en donde es prioridad mantener la sanidad del ecosistema, ya que el tránsito de gente, la posibilidad de poder estar permanentemente recorriendo sin ningún tipo de riesgo para nuestra salud, es trascendente y es importante. Por eso recalco, si nosotros queremos implementar biodiversidad en nuestros sistemas productivos agroecológicos, el incorporar las plantas aromáticas es fundamental. Es fundamental ya que, como reitero, nos provee de todos los insumos para producir nuestros propios repelentes, yo no digo venenos orgánicos, repelentes, dispersores orgánicos y garantizar la salud del sistema y de los alimentos que en él se producen. Bueno, muchas gracias y ahora quedamos abiertos a las preguntas y a los aportes de quienes estén interesados en participar. Bueno, Gustavo, te escuchamos atentamente en tu exposición. Hay dos preguntas que nos acaban de hacer por el chat. ¿Sí? Claudia. Claudia. Sí, Gustavo. Sí, ahí estamos. Bien, tenemos dos preguntas que nos fueron escribiendo por el chat los participantes. Te cuento que tenemos 54 participantes que han escuchado tu charla. La primera pregunta es si todos los insectos son dañinos. No, bien la pregunta. No, en absoluto. O sea, tenemos insectos plagas, que podemos considerar aquellos que de alguna manera alteran nuestra producción, o sea, lo que nosotros cultivamos. Bueno, hay insectos que producen diferentes tipos de daños, ya que los hábitos de consumo son también distintos. Esto tiene que ver con la morfología que tienen
insectos en su aparato bucal. Hay insectos que son masticadores, otros que tienen el aparato bucal picador, pero nosotros dentro de esa gama de insectos también tenemos insectos muy favorables, o sea, muy benéficos para nosotros, así que es importante tratar de buscar el equilibrio en la huerta. Por eso es que el tema, cuando yo recién mencionaba que se pueden producir algunas soluciones a partir de extracto o a partir de soluciones con plantas aromáticas que nos permita dispersar o ahuyentar. Sí. ¿Por qué? Porque nosotros lo que buscamos es no desequilibrar el sistema o la población de insectos presentes en nuestra huerta, porque van a haber insectos benéficos e insectos que tal vez, bueno, nos causen algún tipo de problema, de daño, sí van a estar presentes, está en la naturaleza. Lo que nosotros tenemos que saber es que hay buenos y malos, por así decirlo, porque nosotros cultivamos algo y a ellos no les gusta lo que nosotros cultivamos. Pero también tenemos insectos que nos ayudan en la polinización, inclusive algunos que son parásitos de los otros o son consumidores de otro tipo de insectos. Bueno, y este es un tema aparte en el cual se puede conversar en algún momento, pero para que le quede claro a la persona que hizo la pregunta, en nuestro huerto tenemos insectos benéficos, aquellos que aportan su granito de arena para que las cosas estén mejor, y insectos que por ahí nos causan algún pequeño dolorcito de cabeza cuando la población va creciendo y empiezan a atacar nuestros cultivos. Bien, Rodrigo nos hacía también otra pregunta, si existe una distribución probada de aromáticas. Él dice, probada para huertas familiares o para huertas comunitarias. En la distribución no sé si estoy entendiendo bien la pregunta. Es cómo asocio las plantas aromáticas en el cultivo, o en el espacio físico que yo tengo, o el rol que cumplen algunas plantas aromáticas en relación a algún tipo específico de planta. Podemos decir, a ver, si nosotros tenemos ajenjo dentro de nuestro predio, vamos a tener una planta que no solamente es una planta tóxica para muchos insectos, para otros no, pero es una planta que actúa muy bien como planta trampa. ¿Qué significa esto? Que produce ciertos componentes, como habíamos visto, ciertas sustancias que se dispersan en el aire y atraen a insectos que en su gran mayoría son plagas. Fundamentalmente pulgones que son unos insectos muy diminutos que tienen la particularidad cuando se van a nuestras plantas, pueden inyectar o incorporarle a la planta a través de su, vamos a decir, picadura, cuando introduce su aparatito bucal para succionar la savia, puede introducir virus o saliva tóxica. Y eso hace que nuestros cultivos realmente se vean resentidos. Por la incorporación de estas plantas nosotros disminuimos muchísimo, amortiguamos mucho la presencia de ese insecto en nuestros cultivos. Por eso hace rato yo mencionaba que nosotros ponemos, por ejemplo, ajenjo de los cultivos de habas y de arvejas, que son muy atacados en esta época por el pulgón, y el ajenjo lo que hace es realmente actúa como una planta atrayente de ese insecto para que una población muy importante de ese insecto se concentre en esa planta de ajenjo y no en plantas de hortaliza. No sé si esa era... Bien, si no igual le vamos a pedir a Rodrigo que levante la mano si le queda alguna duda. Tenemos otra acá, Susana, que dice, ¿cuánto de verdad hay en que hay que sembrar o trasplantar con cierta luna? Bueno, eso tiene que ver, bueno, con realmente
eh, con la cultura de muchas, sobre todo de zonas campesinas, que realmente, bueno, para ellos están convencidos de que sí, plantar, sembrar con luna nueva, con luna llena. Yo en lo particular no he considerado nunca esas situaciones para realizar la siembra, así que la verdad, el escuchar a la gente del campo que asegura y está convencidísima de que sí, las fases lunares son muy importantes a considerar en un sistema cuando nosotros vamos a producir hortalizas, ya sea en la siembra, en el trasplante, pero desde mi lugar no te puedo decir si es totalmente cierto. Eh, Bien. Gustavo, ¿las abejas prefieren flores o estas plantas también pueden ser aptas para ellas? Sí, dentro de las plantas aromáticas hay unas plantas muy, muy importantes como plantas polinizadoras, como lo es el romero y el tomillo fundamentalmente. Es más, el romero es la lavanda también es una planta melífera, la salvia, son plantas melíferas muy importantes. Y es más, en ciertos lugares de Europa tienen cultivos específicos de estas especies, de romero, por ejemplo, que la usan para producir una miel especial, este, justamente a través de las visitas que hacen las abejitas a esas plantas aromáticas. Así que no, tienen un rol importantísimo como plantas melíferas. ¿Las plantas aromáticas, Gustavo, son sensibles a las bajas temperaturas? ¿Cómo? ¿Son sensibles las plantas aromáticas a las bajas temperaturas? A las bajas temperaturas, no. Sí. La gran mayoría de plantas aromáticas, no. No te olvides que son de climas mediterráneos, o sea, donde las temperaturas durante la noche, el atardecer, bajan considerablemente y tienen ese cambio de temperatura muy marcado entre el día y la noche. Sí son sensibles a las altas temperaturas. Las altas temperaturas normalmente mejoran muchísimo la calidad de esencias que producen y inclusive pueden llegar a matarlas, ¿no? Bien, tenemos una pregunta más aquí de Juan. Dice, ¿alguna aromática nativa de la zona de la quebrada de Humahuaca que se pueda usar en asociación específica en la huerta? Nos pregunta él. Bueno. Al amigo le voy a ser sincero, Sí. como todo. En realidad, toda la actividad y la experiencia que he desarrollado, siempre lo hice en la zona de Amán, en la zona de Yungas. No conozco realmente mucho la quebrada, por lo tanto, la verdad que no estaría en condiciones de decirle qué especies nativas, aromáticas de la quebrada, nativas medicinales, que son muchas en realidad, puede ser de utilidad en la asociación, en los cultivos de esa zona. Así que no, la verdad, no le puedo responder esa pregunta. Bien, continuamos. Hay otro ejemplo que nos plantea Omar. Él dice, si yo tengo un cultivo y no tengo problemas de ataque de insectos, ¿el hacer uso de estas especies no me estaría actuando como atrayente? Siempre, a ver, en estos sistemas lo que se busca es el incremento de la biodiversidad, que es lo que en definitiva no va marcando el grado de salud que tiene nuestro sistema. Las plantas aromáticas siempre van a sumar al sistema, no van a modificar, al contrario, no van a tener roles negativos, siempre van a tener roles positivos. ¿Por qué? Porque son plantas que hace rato hablábamos sobre alelopatía, estos fenómenos biológicos que producen muchos organismos vivos que condicionan o no a otros organismos.
con estos compuestos bioquímicos. Bueno, en las plantas aromáticas, varias de ellas producen esa sustancia que actúa como repelente o de alguna manera mejorando la presencia o mejorando la actividad de otras plantas presentes en el huerto. ¿Sí? O sea, suponiendo, si yo tengo una planta aromática que me actúa como planta trampa o una planta dispersora, yo le voy a garantizar a las otras plantas que tengo que el ataque de plaga por ahí no exista, o si está presente va a ser mínimo. Por eso es importante el incorporar siempre al sistema plantas aromáticas. Y que le quede claro, mientras más plantas aromáticas pueda incorporar, más sanidad le va a garantizar. Bien. Gustavo, te voy a dejar en estos minutitos que nos quedan con Lorena Yapura, que levantó la mano para hacerte una pregunta. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Lorena? ¿Cómo andás? Mi pregunta era con respecto a la multiplicación asexual en cuanto a los esquejes. Si bien dijo que la época era cuando hacía de 18 a 30 grados, No. Son mejores. En esta época, ¿se podría hacer dándole unas condiciones de protección para que no se helen los esquejes? Y en cuanto a la medida de los esquejes en general. Bien, Lorena, bien. Lorena, ¿de dónde sos? De Salta Capital. Salta Capital. Bien. Bien, Lorena, nosotros en esta época justamente estamos iniciando, no subir fotos de la multiplicación de las distintas especies aromáticas que hacemos. Yo te estoy hablando desde Ledesma. Tenemos algunas variedades. Bueno, la mejor época para vos va a ser mayo, junio, julio, agosto, septiembre, y yo creo que hasta octubre en Salta, que tiene clima templado, lo mismo que San Salvador, no van a tener problemas. La elección y la selección del material a multiplicar, eso sí es importante. ¿Qué especie te interesa multiplicar a vos? Yo intenté con lavanda y no pude. Sí pude con romero y tengo tomillo y estoy con orégano. Bien. Siempre con la lavanda vas a buscar hacer el corte de la porción del tallo en donde vos veas que no podés diferenciar el tejido verde de la parte del tejido en donde va cambiando de color, o sea, en donde va lo que está madurando, y si vos no podés distinguir, vas a hacer una pequeña tracción en el tallo, ¿sí? Con la mano vas a tratar de doblarlo, y donde encuentres que esa tracción te ofrece mucha resistencia, ¿sí? O sea que vos al traccionarlo tiende ya a quebrarse, no a doblarse, ahí vas a hacer el corte. Y la lavanda tiene pimpollos para florecer, lo eliminás. Siempre que vas a multiplicar una especie, trata de eliminar si está en floración. Eliminar la flor. Vas a extraer el tercio de la base, o sea, del tallito. Un tallito no tiene que tener más de 15 centímetros, Lorena. ¿Sí? Eso es importante. ¿Por qué? Porque las condiciones que vos lo vas a llevar al tallo, mientras más grande es el tallo, mayor cantidad de hojas tiene, y no te olvides que va a perder una gran cantidad de agua y nutrientes a través del proceso de transpiración. Lo que nosotros tenemos que evitar justamente es que esa pérdida sea mínima. Por eso, el tamaño del tallo, mientras ya tenga un tejido maduro, así sea de 10 centímetros, de 15 centímetros, no más de eso, y lo vas a eliminar el tercio de hoja basal, lo vas a dejar 24 horas o toda la noche en agua. Cuando vos
sacás las hojas, vas a producir una serie de heridas. Esas heridas son beneficiosas, ¿por qué? Porque va a poner el tejido del vegetal, bien en contacto con el sustrato. ¿Por qué es importante que sea un tejido maduro o que esté conformado por células maduras? ¿Por qué? Porque esas células tienen la capacidad, y que se da únicamente en las células vegetales, lo que se llama desdiferenciación celular. O sea, rápidamente las células meristemáticas pasan una función meristemática a dividirse y a formar un tejido diferente. Eso tiene que ver con la totipotencialidad, otra característica únicamente de las células vegetales. Esas condiciones, una vez que vos hiciste la selección de la estaca, una vez que la pusiste en remojo, la pusiste en el sustrato, ¿qué es lo que vas a hacer? Le vas a poner como una campanita, si haces varias, en una maceta de un diámetro de 20 centímetros, vas a poder poner como 6, 7 estacas, no hay problema. La cubrís con una bolsa transparente, la presionás, la sujetás en la boca de la maceta, por debajo de la boca de la maceta, y lógicamente la has regado ya, ¿no es cierto?, antes de cubrirla con el plástico, la llevas a un lugar que sea media sombra, por lo menos 25 días. O sea, que tenga acceso a una luz, a una intensidad de luz importante, pero que no le dé la luz del sol de forma intensa. Destapar, siempre que vos veas que hay condensación sobre el plástico, es porque el proceso se está llevando a cabo bien. Las posibilidades de éxito están dadas. Es tu indicador. La condensación del agua en la bolsa plástica es un indicador que el proceso está bien. Y si han transcurrido 20 días, no te quepa duda que ya las estacas en realizado. Bien, muchísimas gracias. No, por favor. Bueno, Gustavo, tenemos otra pregunta. Otra pregunta que nos hace Lucas es si las plantas tóxicas le hacen algo a los vegetales. ¿Y las plantas tóxicas le hacen algo a los vegetales? Hace rato, bueno, no me quise playar en el tema de la alopatía, de este fenómeno biológico que producen ciertas plantas, y vuelvo a reiterarlo, en componentes o en sustancias bioquímicas que alteran, inhiben o matan otras plantas. Sí, hay plantas que sí lo producen, no es el caso de las plantas aromáticas, pero son bien conocidas las condiciones o la acción de ciertas plantas sobre los estratos bajos, como son las plantas de eucalipto, el framboyano, los pinos, que ustedes que Lucas pueda ver si alguna de la oportunidad, de que en el piso no crece ningún tipo de vegetal, no hay estrato inferior desarrollado. Eso se debe a que producen ciertas sustancias tóxicas que inhiben o resultan tóxicas para las semillas de otras especies que no sean. O sea que sí, hay plantas que no permiten que otras se puedan desarrollar. Bien, Gustavo, también Sara nos pregunta dónde puede encontrar más información sobre el tema y también sobre los periodos de siembra de estas aromáticas. Sería bueno que queden con el correo mío para que de alguna manera, si quieren hacer alguna consulta, la puedan realizar más profunda. Nos podemos poner también en contacto por WhatsApp, cosa que yo les pueda enviar fotos o videos en donde puedan observar todo lo que es el proceso de selección, porque eso lo podemos filmar, de selección de plantas aromáticas, de las estacas y demás, como para que, bueno, de alguna manera podamos ampliar y profundizar este tema a quienes les interesa, inclusive pensarlo como una actividad comercial. Y sobre todo lo que tiene que ver con la biodiversidad, con los roles de las aromáticas en el huerto, un material muy completo es el
bueno, que lo tiene el INTA, el tutor es el profesor Hugo Riquelme y la ingeniera Guadalupe A. Lo pueden buscar, son las plantas aromáticas de la huerta, creo que es el título. Es un libro muy, muy lindo, muy completo en relación a todo lo que pude leer en el transcurso de estos años. Pero en todo lo que es ahí no, de alguna manera no se desarrolla tanto el tema de lo que es la multiplicación de esta especie. Pero como les digo, les reitero, aquellas personas que estén interesadas en iniciarse en el cultivo de plantas aromáticas, podemos estar en contacto vía WhatsApp, vía correo, y justamente como te decía vos, Lorena, nosotros estamos acá en Ledesma, ya preparemos, ya tenemos los estaqueros, tenemos con estacas hace 15 días, justamente saqué una foto ayer, que me mandan el correo tuyo que nos puedo ir enviando, con explicaciones precisas sobre cada especie, porque tenemos antolinas, tenemos curry, tenemos lavanda, diferentes tipos de salvia, que bueno, que por ahí es un paquete que podemos hacerlo en esta época. Después hay otras plantas, como en nuestro caso el cenote y demás, que en esta época no los podemos producir porque las temperaturas entran a bajar y no nos permiten tener la posibilidad de que se produzcan estos fenómenos en los tejidos de las plantas, que es la actividad meristematica. Así que, bueno, los invito, no sé si... Bien, le dejemos, Gustavo, le dejemos a los participantes un mail. Bien. Otra de las preguntas que tenemos de Marcela dice, ¿cuáles serían las plantas aromáticas que se adaptan al clima de nuestra zona? Ella es de San Pedro. Bien. En realidad se van a adaptar muchos tipos de plantas aromáticas, pero esos principios activos, cual mencionaba, no se expresan 100%. Esto, a ver, nosotros tenemos orégano acá, Ledesma, San Pedro, tenemos unas características en cuanto a esquivas muy parecidas. Nosotros tenemos tomillo acá, tenemos romero, la lavanda, la expresión bastante reducida, muy limitada, pero creo que ella va a poder apreciar. En la época nuestra de calor de verano, el orégano, la producción de estas sustancias perfumadas, odoríferas, es mínima, no expresa, no la produce, porque está sujeta a condiciones ambientales, necesita más frío. O sea, la planta la vamos a poder tener produciendo, hace rato habíamos visto que las plantas producen dos sustancias, los principios inmediatos, los principios activos, los metabolitos primarios y los metabolitos secundarios, que tienen que ver con, en el primer caso, para la alimentación y para que la planta pueda realmente llegar a vivir, y dentro de las hortalizas, lo que nosotros consumimos. Ahora, hay otras plantas que producen otro tipo de sustancias que son estas, los metabolitos secundarios, que en nuestra zona nosotros podemos tener buenas producciones, o sea, buenos aromas en el periodo de invierno fundamentalmente, y en el periodo de verano esas expresiones perfumadas se ven bastante limitadas. De poder tener, la va a tener. Bien, bueno, vamos a realizar la última pregunta que nos dejaron aquí en el chat. Dice, te preguntan si vos tenés alguna experiencia en el uso de mulching de aromáticas en el control de oidio de cubitáceas. Mulching de aromática. ¿Esa ¿Sí? es la pregunta? Bueno, el Sí. mulching es una cobertura del suelo, ¿no? O sea, como para que la persona que me lo está preguntando, el mulching hace referencia a una cobertura del suelo que puede ser orgánica o no. Cuando yo pongo en el suelo algún componente orgánico, y demás, eso es mucho. Ahora, si eso incide sobre estos hongos,
no tenemos experiencia. Realmente que el mulching realmente actúe como un antifungicida en las plantas de zapallo, zapatito, o en alguna otra culturita hacia que les haga. Bien. Bueno, Gustavo, con esta última pregunta finalizamos en lo que fue la primera charla en este ciclo de charlas virtuales que ofrece el INTA de Yuto. Te agradecemos a vos por haber expuesto y a los 55 participantes que te estuvieron escuchando, así que te dejo a vos también que te despidas de ellos y bueno, nos estaremos encontrando el día viernes con otra charla también que va a dar uno de nuestros técnicos de la experimental, así que muchas gracias a todos los que participaron. Bueno, muchísimas gracias por haberse interesado en la temática. No es fácil realmente poder desarrollar un tema como este a través de esta metodología virtual. Normalmente siempre, si no acompañamos de una práctica, de una selección de estaca, de lo que es el cultivo y la multiplicación de especies aromáticas, por ahí queda como reino todo esto. Pero, de cualquier manera, para profundizar sobre esto, seguramente ya quedaron con mi correo, se ponen en contacto, les envío mi WhatsApp, para que podamos seguir en contacto y podamos profundizar, ustedes puedan profundizar sobre la experiencia que nosotros llevamos a cabo acá, en este sector de la provincia, en donde justamente unimos dos regiones. Para las plantas madres las tenemos de acá a 50 kilómetros, de Ledesma a 50 kilómetros, tenemos que atravesar todo el Parque Nacional Carilegua hasta una localidad que se llama San Francisco, que tiene un clima muy parecido a Salta capital, en donde tenemos las plantas madres, de donde extraemos el material que nosotros multiplicamos en esta época acá. Así que es muy interesante porque también esa combinación multiplicamos en esta época acá, porque allá las temperaturas son muy bajas y no nos permiten enraizar, y tenemos que esperar hasta septiembre. Entonces nosotros, para poder ganar tiempo, en la época de calor, subimos a 1400 metros sobre el nivel del mar y multiplicamos ahí. En la época de frío, bajamos a la zona subtropical y la multiplicamos acá. Estrategias que también les pueden servir a ustedes para poder multiplicar este tipo de plantillas. Bueno,